Cuando empecé a recibir abuso sexual, yo tenía 5 años. ¿Cuándo terminó? Cuando yo tenía 25 años. Yo entendí que en ese forcejeo era o su vida o la mía. Él acercarse a mí cada vez que él se acercaba a mí y decirme, tú no eres familia mía, tú eres mi mujer. Esto a mí me trajo tantas frustraciones y yo vi que mi matrimonio no resultó. Yo entendí que era por eso. Y yo intenté quitarme la vida. Yo estuve entre la vida y la muerte completamente. Y yo fui yo misma y compré mi veneno. Tanto que los médicos me decían o le decían a mis familiares, si ella se queda viva, ella no va a volver a caminar, ella no va a volver a hablar, usted va a tener un vegetal en esa cama. Pero Dios tenía otro propósito. Y cuando yo llegué al techo del hospital, ahí había un personaje que yo nunca le vi la cara. Caminábamos por un lugar donde habían flores. Pero cuando llegamos a un río que él iba a seguir y yo no, yo le dije que yo quería ir y él me dijo, no es tu tiempo, tengo planes contigo. Cada persona tiene una historia que contar. Testimonios de vida para escuchar cada relato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bendiciones, bienvenidos a otra entrega más de Testimonios de Vida. Historias que han sido edificadas, sanadas, restauradas y transformadas por el poder de Dios. Recuerden escuchar cada una de estas historias en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele me gusta, comparta con otros para que de la misma manera que usted fue edificado, otras vidas también sean edificadas. En el día de hoy yo me encuentro con una persona muy especial para mí. Ella es Adelaida García, pero conocida popularmente como La Pequita RD. Hola Adelaida, gracias por estar con nosotros aquí en Testimonios de Vida. Hola Rami, un placer que me abran la puerta de tu espacio. Para nosotros feliz de llevar a cada uno de nuestros seguidores tu testimonio. Realmente sé que ha tenido una niñez muy marcada, ¿verdad? Y nos gustaría comenzar por esa Adelaida pequeñita. ¿Qué vivió Adelaida? ¿Cómo fue la vida de Adelaida en su hogar? Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que te decía fuera de cámara que mi vida es un testimonio tras pasta y se dice, ¿verdad? Completa, desde que nací hasta la fecha, yo soy un testimonio andante. Mi niñez fue una niñez que yo siempre catalogo como normal dentro de algunos parámetros. Y tú me preguntarás, ¿y por qué dentro de algunos parámetros? Bueno, porque llegó una etapa donde yo fui marcada o tocada por alguien y a partir de ahí ya yo no me sentía como niña, ya yo no actuaba directamente como niña. Y eran muchas las cosas que se me quedaron, muchas secuelas que se me quedaron de eso. Sí, por eso te preguntaba, iniciamos así, preguntándote precisamente sobre la niñez, para luego entender del trabajo que hoy tú estás realizando a través del ministerio y de la Fundación Pequita RD. Y habla de la niñez, ¿qué edad tenías tú específicamente? ¿A qué te refieres cuando dice fui marcada, fui tocada? Bueno. ¿Qué pasó en esa infancia? ¿Qué te digo? Yo tenía cuando empecé a recibir abuso sexual, yo tenía 5 años. Wow. Una niña Adelaida muy O sea, pequeña. yo todavía jugaba con muñeca, todavía tenía biberón, todavía. Y luego de eso, pues, hubieron una secuencia más de abuso, pero esa fue la que marcó mi vida. O sea, Inició a los 5 años. A los 5 años. ¿Cuándo terminó? Cuando yo tenía 25 años. Cuando tenía 25 años, de abuso por un desconocido, pariente. No un familiar, pero él siempre me decía que era su palabra contra la mía. Nunca que yo quería como hablar o decir. Yo sí sé que en un momento me retiré de la familia, me aparté por mucho tiempo, porque yo decía que era o la vida de él o la mía. Y que como yo no quería marcar o mancharme las manos de sangre, pues yo decidí apartarme de la familia y duré años apartada de la familia. Y hasta la fecha pocas personas saben por qué yo me retiré de la familia.
Pero tus padres, tú le comentaste, tu familia, ¿tú recibiste algún apoyo de ellos o te sentiste abandonada también por tu familia? En el momento que yo quise hablar, ya habían pasado ya varias secciones y yo quise hablar, y cuando intenté hablar le dije a una muchacha que trabajaba en mi casa que yo quería irme de la casa. Y ella me dijo, ¿cómo va a ser? Tú no puedes hacer eso, tanto que se han sacrificado aquí por ti, tú no puedes hacer eso. Recuerdo esa conversación como hasta ahora. Y yo sé que ella la recuerda también. Y yo, aún ella me dijo así, yo no le paré. Yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero y no quiero estar aquí. Y cuando esperé que estuviera la familia cenando en la mesa, y yo dije que yo no quería estar allá, que le dije a esa persona que estaba en la mesa, que me voy a reservar el nombre, que él creía si yo me iba. Y él no me preguntó ni por qué, ni qué pasaba, ni por qué yo me quería ir. Él simple y llanamente se paró y me dio una bofetada. Y me dieron una pela, pero una pela en ese tiempo, ya tú sabes. Sí, sí. Una pela, que ahora tú no le puedes decir a un muchacho que le va a dar una pela. No. ¿Y qué edad tú tenías para esa época? Bueno, ya yo casi iba a cumplir los 6. ¿6 qué? 6 años. Pero en 6 años tú dices que te vas de la casa. ¿Cómo yo así? Le dije a los 6 años. ¿Que te quería ir? Exacto, pero yo llegué a la casa a los 4 años. Okay. ¿Entendiste? Sí. Entonces, como yo llegué a la casa a los 4 años, cuando yo tenía 5 años empezaron los abusos, y cuando ya iba a cumplir 6, que ya habían pasado ya algunas secciones, dije que yo me quería ir. Pero tú dices, llegaste a los 4 años a esa casa, pero ¿fue que tú no te criaste con tus padres verdaderos? No, yo no me crié con mi padre verdadero. ¿Fuiste adoptada? No directamente. ¿Qué pasó entonces? Como dicen, palabras a un muerto. O sea, en su lecho, en su último viaje a República Dominicana, se le hizo una promesa a mi papá, y esa me agarraron y yo estuve con ellos hasta ya los 11 años más o menos. A los 6 años abandona el hogar donde te estaban criando, por así decir. ¿Decide irte? ¿Dónde te vas? No me fui. Ah, finalmente no te No, fuiste. yo no me fui. ¿No te dejaron ir? No me dejaron ir. Yo me quedé ahí hasta los 11 años. Sí, pero todo ese trayecto entonces tú fuiste víctima de violación. O sea, porque dijimos que nos cuenta que hasta los 25 años. ¿Cómo tú aguantas ya? Porque 5 años está bien. Mira lo que pasó ahí. A los 11 años yo fui a vivir donde mi abuela materna, ya por situaciones que se fueron presentando. Yo fui a vivir donde mi abuela materna. Cuando yo voy a vivir donde mi abuela materna, esa persona, siempre que nos encontrábamos, buscaba la forma de hacerme quedar mal delante de la persona del entorno que nos rodeaba. Él buscaba siempre la forma de hacerme quedar mal dentro del entorno que nos rodeaba, y como de hacerme pasar por lo que yo no era. Entonces, yo empecé a irme retirando. Recuerdo que visitaba la casa, y esa fue la última vez en que yo visité la casa, en que yo dije que hasta esa fecha ya yo no iba a seguir visitando la casa, porque yo entendí que en ese forcejeo era o su vida o la mía. Entonces, después de eso caí en una relación que caí por protección, porque yo necesitaba ser protegida. Yo necesitaba sentir que yo tenía a alguien para que me protegiera de que esa persona no se acercara a mí. Y dicho sea de paso, cuando esa persona sabía mi dirección, yo cambiaba de dirección rápidamente, porque yo no lo quería cerca. Tenía 11 años todavía y... No, ya ahí yo estaba grande, ya estaba grande. Ok, ¿a qué edad más o menos entonces? Bueno, yo me retiré de la familia a los como 26, 27 años por completo.
Y yo me acerqué de nuevo a la familia por situaciones que se dieron y no hace mucho, porque el Señor me trajo. No hace mucho yo me acerqué a la familia antes de la pandemia, porque yo duré todos esos años separada, distante. Yo no hacía saber por qué estaba separada, yo no hacía saber por qué yo estaba distante. Sí, al momento de su muerte le dije a alguien el por qué yo estaba, por qué yo me mantenía distante de la familia. Porque él acercarse a mí, cada vez que él se acercaba a mí y decirme, tú no eres familia mía, tú eres mi mujer. Eso a mí me chocaba y tú no sabes las veces. Esto a mí me trajo tantas frustraciones que cuando yo me casé y yo vi que mi matrimonio no resultó, yo entendí que era por eso. Y yo intenté quitarme la vida. Yo estuve entre la vida y la muerte completamente. Y yo tuve una experiencia en eso. Pero aún yo tuve esa experiencia con el Señor. Y aún yo tuve esa experiencia con la muerte. Y aún yo no seguí en la iglesia, yo me aparté. ¿A qué edad te casaste? Bueno, yo me casé a los 18 años. ¿Y ese fue el matrimonio que no funcionó? No funcionó, no duramos ni un año, no pudimos, porque es que, mira, había muchas cosas. Yo salí embarazada, a mí me molestaba que esa persona me tocara. Claro, pues aún no había sido sanada, tenía las secuelas. Exacto. De una violación de más de 14 años, podríamos decir. Más. ¿Y cómo tú, porque en la adolescencia, siendo también violada, cómo enfrentabas entonces tú, porque la soledad, pensar en que, bueno, mañana puede ser el día en que yo sea abusada? ¿Cómo viviste tú en esa etapa de tu vida? ¿Cómo enfrentaste esos actos violentos? Todo el que se acercaba a mí lo que quería era lo mismo. Te puedo decir, o sea, todo el que llegaba, se acercaba, no quería como el que yo sanara un pasado, sino siempre caía en lo mismo, una y otra vez. Yo empiezo a sanar la herida cuando yo llego al Señor. Cuando yo llego al Señor, yo me reconcilio con Dios, porque yo fui criada dentro de la iglesia evangélica. Pero me entraba, salía, iba como ese vaivén. Y a los 22 años yo salí, que fue cuando hice la crisis de, ¿cómo te digo? La crisis de que estuve entre la vida y la muerte, que caí en una depresión muy grande, traté de quitarme la vida. Yo quedé 21 días en estado parapléjico, tanto que los médicos me decían o le decían a mis familiares que yo no iba a volver a caminar, que yo no iba a volver a hablar. ¿Qué te llevó a eso, a intentar contar tu propia vida? ¿Cómo lo hiciste? La misma situación, el mismo divorcio, la misma, o sea, tú te casas como ilusionada de que las cosas van a suceder de una forma, no sucedieron como yo esperaba. Aparte de eso, yo vengo del ministerio de Fersis John. En ese tiempo no era Fersis John Music, sino apoyando lo nuestro con Abelino Berroa, Fersis John y Roberto Cedeño, director de la Iglesia de Dios, director de la Pastoral de Varones de Iglesia de Dios. En ese tiempo ellos eran los directores. Yo cantaba. Al yo caer en esta depresión, al yo ser conocida dentro de lo que era el ámbito social y cultural de la Romana, donde era de las voces más reconocidas, donde yo estuve en diferentes festivales, porque canto, dicen que malo, otros dicen que bueno. Yo digo que para Dios yo adoro. Entonces, el yo verme como que las cosas no me resultaron, el ver un pueblo que se volcó hacia mí en un momento y a decir, no, yo lo sabía, no, eso es así, y a opinar de cosas que no sabían lo que en realidad yo estaba pasando, a mí como que eso me chocó duro,
Cuando yo iba a un sitio y me decían, no, porque tu pastor no, los pastores tuyos nos dijeron que tú te saliste de la iglesia, todavía yo no me había salido. Entonces me rezagué y me quedé en mi casa, me fui quedando. Te fuiste apartando. Exacto. ¿Tú sientes que no recibiste el apoyo de tu congregación, de tus hermanos de la fe? Es lo que quieres decir. Pudiera decir que no, hay una sola familia que a mí me apoyó en todo este proceso. Hay una sola familia que yo puedo decir, y ellos me dicen, mi pastor, yo le digo mi pastor, que es Andrés King, mi papá, que él me dice mi hija blanca, y yo le digo mi papá negro. Fue la única familia que estuvo ahí con nosotros y que no me juzgó, no me señaló, porque es que detrás de cualquier error que cometa el ser humano, detrás de cualquier error que el ser humano pueda cometer, hay un trasfondo, hay un porqué. Y era lo que mucha gente no entendía, de que ya yo venía con heridas, con secuelas, que habían que trabajarlas y habían que sanarlas. Entonces, tampoco la persona con la que yo me casé supo tratar con eso. Entonces, cuando yo llego ahí en el estado parapléjico que yo quedé después del envenenamiento, Tú intentaste envenenarte. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Tú recuerdas yo todavía? no te sé decir cómo yo llegué hasta ese estado. De verdad que no. Mira, fue algo que fue así como en el momento. Yo estaba en mi casa. Yo podía decirte que yo escuchaba voces que me dijeran, que me hablaban, que me decían cómo hacerlo. Y yo fui yo misma y compré mi veneno. Yo misma. Y cuando yo llegué, yo recuerdo que mi mamá es costurera en La Romana. Y ella estaba cosiendo. Pero cuando yo llegué, ella dice que ella sintió una sombra que entró primero que yo. Y ella dijo, pero el Señor reprenda al diablo. ¿Qué fue lo que llegó aquí? Wow. Y aún ella dijo eso, aún yo seguí. Y no pasaron 5 minutos cuando me encontraron que ya yo estaba agonizando. Y cuando ellos llegaron conmigo, primero fue al Centro Médico Oriental de La Romana. El seguro no me cubría porque era un intento de suicidio. Y cuando llegaron a Salud Pública, el hospital de La Romana, que es el hospital público de allí, los médicos le dijeron a mi mamá, no, ella no amanece. Y cuando ya vieron que yo empecé a reaccionar, ellos le dijeron, si ella se queda viva, ella no va a volver a caminar, ella no va a volver a hablar, usted va a tener un vegetal en esa cama. Pero Dios tenía otro propósito. Dios tenía otro propósito, Dios tenía otros planes, planes de los cuales yo no me siento, siempre voy a decir que soy merecedora de esos planes que Dios ha tenido conmigo. Para mí, ¿qué te digo? Nunca me siento ser la mejor. Nunca me siento que llegué al límite. Yo siempre quiero más, yo siempre quiero darle más al mundo, yo siempre quiero darle más a Dios. ¿Y qué te digo de esa experiencia que yo tuve cuando yo caí como en un shock, como un estado de coma? Y mientras ellos trataban de sacarme de ese shock y ese estado de coma donde yo estaba, yo podía ver todo. Dicen que, por eso que a veces cuando yo oigo personas diciendo, no, que la gente no desanda, que la gente no, como que hay una división entre el cuerpo y el espíritu, yo digo, pues cuando usted se está muriendo, su espíritu sale de su cuerpo y usted camina. Y usted está en el medio de todo aquel que está ahí. Aunque a usted no lo ven y aunque usted no lo escuchen. Yo veía mi cuerpo, yo veía todo, yo podía ver todo el que estaba ahí. Incluso una frase que mi padrastro le dijo a mi mamá. O sea, que tú podías escuchar también. Sí. Hubo una frase que mi padrastro le dijo a mi mamá. Y cuando quizás él no se acuerda, ni muchas personas se acordarán, pero yo le decía a mi mamá, pero fulano te dijo tal cosa. Él le dijo, negra, yo estoy aquí por ti, no por ella, porque si ella está ahí es porque ella no quiere.
estar viva. Eso le contestó, él le dijo a ella. Dios mío. Y eso yo lo escuché en mi espíritu. Pero aún yo estaba ahí, yo veía mi cuerpo y yo veía a los médicos, yo seguía subiendo. Y cuando yo llegué al techo del hospital, ahí había un personaje que yo nunca le vi la cara. Que son cosas que uno casi nunca la dice. Esos son testimonios que se quedan como así, como guardaditos. Yo nunca le vi la cara a ese personaje. ¿Y apariencia? ¿Tú puedes describir? No, era blanco, harto. Esa luz que nos están alumbrando, eso era poco para lo que resplandecía esa persona. Caminábamos por un lugar donde habían flores. Y había muchas flores. Pero cuando llegamos a un río que él iba a seguir y yo no, yo le dije que yo quería ir y él me dijo, no es tu tiempo, tengo planes contigo. Oh, Dios. Yo siento a Dios. Cosas que a mí me han pasado, esa persona me la dijo. O sea, a veces me llegan cosas que yo digo, pero yo viví esto, pero yo lo viví, pero me recuerdo, ¿no? Fue revelado en un tiempo. Y luego cuando yo volví a mi cuerpo, yo recuerdo que yo no quería volver. Y yo no quería volver, pero esa persona que estaba conmigo me dijo, mira, esa señora que está ahí está orando y está sufriendo por ti. Esa señora que me enseñó era mi madre. Y estaba ahí, nunca se movió de la cama. Porque quizás, tú sabes, uno tiene sus diferencias, porque quizás yo no me crié con ella. Pero es una señora de oración. Y ora por sus hijos, mucho. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te digo? Amén. Y ¿qué tú sientes cuando se da esa nueva oportunidad de vida para Adelaida? Porque si te dice, todavía no es tu tiempo, ¿qué tú sientes en ese momento? ¿Y qué pasa luego? Bueno, ¿qué te digo? Cuando yo desperté, si yo te digo que a mí se me olvidó todo lo que viví y que yo no me quedé en la iglesia, no. Yo no me quedé en la iglesia. O sea, ¿no te reconciliaste con el Señor luego de una nueva oportunidad de vida? Eso se quedó ahí. Yo recuerdo que a los 21 días cuando yo salí del hospital, yo salí caminando cuando los médicos dijeron que yo no iba a salir caminando. Y a mí me aplaudieron en la emergencia porque los médicos decían que yo tenía una fuerza de voluntad muy grande, pero no era la fuerza de voluntad, era el que Dios era el que estaba conmigo. Sí, porque ¿quién supera 21 días en intensivos con un pronóstico de que tú no vas a volver a caminar, de que tú no vas que yo iba a quedar en estado a pararte de esa cama y luego sale? Los médicos testifican de que fue un milagro, de que realmente hubo todo el médico que me vio en ese trance y que vio ese proceso, sabe que lo dice, tú eres un milagro. Y hasta la fecha, hay médicos en la Romana que me reconocen, me dicen, tú eres un milagro. ¿Tú sabes? Dios es real. Sí, Dios es real. Entonces, yo salgo como te seguía diciendo, salgo de todo lo que es ese proceso, me voy al mundo. Me olvido, me busco, empiezo a subir, a bajar, busqué una pareja. Pero llega un momento como que el Señor empieza como a jalarte la soguita. Otra oportunidad, Adelaida, ven. Sí, entonces empezó a jalarme las hojitas, a jalarme la soguita chin a chin, hasta que, bueno, un día yo estoy, porque aparte de todo esto, yo nunca me aparté definitivamente. O sea, yo siempre he pertenecido a Arca de Cristo en la Romana. Y hay algo que ellos hacen que se llama la zapata espiritual, que la hacen los 3 primeros días del año, son 3 días de ayuno y oración. Pero yo no estaba en la iglesia, pero yo no dejaba de ir esos 3 días del año. Hasta la fecha, cuando yo me puedo escapar, no estoy de servicio o no tengo nada que hacer, pues yo me voy mis 3 primeros días del año, porque para mí eso es la gloria. Eso es como llenarme para pasar el año llena y poder darle a otros. ¿Y qué finalmente te hace volver a los caminos del Señor luego de apartarte, luego de esa oportunidad de vida y ese milagro hecho en tu vida? ¿Qué me hace volver? Interesante. Yo volví así por nada. Simple y llanamente por nada. Un día
yo estaba en mi casa y yo recuerdo que había una oración por una muchacha que vivía en mi casa y yo estoy afuera. Yo estoy mirando para el cielo y estoy hablando con Dios, pero era una conversación como de Él y yo. Y le digo, a mí me gustaría que tú me hablaras como antes, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro. Y empecé a hablar con Dios, una conversación que llegaron unos hermanos que fueron a visitarla a ella. Y cuando dicen, ay, la joven que está ahí adentro, que allá afuera que entre para que oremos, que hagamos una cadena de oración. Y cuando el pastor está orando, dice, yo quiero decirte algo y te lo voy a decir de parte de Dios. Hace unos minutos le pediste al Señor un abrazo. Dice el Señor que mire el abrazo. Le dice una hermana que me abrace. Me dice, tú querías que yo te hablara como te hablaba antes. Aquí estoy, te estoy hablando. Y eso pasó como esa conversación entre Dios y yo, que luego el pastor me la dijo. Y cuando yo dije, wow, yo sabía que Dios hablaba, pero no tan pronto. Entonces me quedé, era un diciembre, y me quedé ahí un par de días. Luego, el día 3, voy a mi Zapata como todos los años, pero no sé, que fue algo como espontáneo. Me salió, yo caminé hasta el altar. Yo recuerdo que le dije a mi hermanito Azarías King, Azarías, yo me quiero reconciliar. Y todo el mundo se quedó y miró para los lados como, yo me quiero reconciliar. Porque era que ellos lo veían difícil, todo el mundo lo veía difícil, porque ya yo estaba como muy atada en el mundo. Claro, y una vida inestable, aparentemente inestable dentro de la fe, ¿no? Exacto. Pese a que ministraba. Adelaida, ¿tú llegaste a ministrar sucumbida ya en el dolor y el sufrimiento por las secuelas del abuso sexual? No. No, te apartaste del altar. Yo me aparté del altar, porque aunque yo adoraba y cantaba y eso, una cosa es cantar y otra es ministrar, otra es adorar. O sea, sí pertenecía a un grupo de adoradores de la Romana muy conocido, pero no era ministra directamente yo. O sea, siempre que yo iba o con Fersis o con otra persona que me llevaba, nunca directamente, siempre cantaba y ya. Una canción se puede decir vacía. Entonces, te reconcilia con el Señor nuevamente, nace una nueva Adelaida en el cristianismo. Sí. Nace Adelaida. Adelaida retoma su ministerio cuando ya, pero yo no lo retomé de una vez, yo lo retomé como al año y pico, porque ya yo tenía ese personaje, pero yo lo tenía guardado. ¿Qué personaje? Porque, vamos a hablar del personaje. Ay, del personaje. ¿Cómo nace ese personaje? Pequita, la Pequita RD. La Pequita RD. Pequita es la niña como que yo no fui. Pequita va a llegar, Pequita se te va a tirar ahí al suelo, Pequita va a jugar con los niños, Pequita va a brincar, Pequita va a hacer todo lo que yo no hice cuando yo fui muchacho. Ella lo va a hacer porque ella es Pequita. Entonces, ese personaje nace a través de un accidente, o sea, teníamos una EBDB, una escuela bíblica de verano, y en esa escuela bíblica de verano contratamos unos payasos que a último momento, a última hora no pudieron llegar. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó porque hace mucho tiempo. Y yo recuerdo que un joven que ya fallecido, ya está en los brazos del Señor, Wilfredo Álvarez, Wilfredo dijo, no, pero nosotros, ¿qué más yo el payaso que nosotros tres? Y cogió la joven que estaba al lado de él, que se llamaba Joana, él y yo, y empezó, y nos cambiamos, y empezó y nos puso un nombre a cada uno. A la chica le puso Pelotica, porque ella tenía un vestido que tenía mucha pelota de béisbol, y le hicieron como una pelota aquí en la cara.
Entonces, como yo tengo muchos lunares, lo que hicieron fue que me rellenaron con los lunares, con los mismos míos, me pusieron más. Y dijeron, tú te vas a llamar Pequita. Y él se llamaba Trimbolín. Y nada, y salimos y eso fue el apague y vámonos. Entonces, ¿cómo tú logras combinar esa historia que tú viviste en tu niñez de abuso sexual con el trabajo que realiza la Pequita RD? Porque empecé a hablarle a los niños sobre lo que era el cuerpo y sobre lo que era el Espíritu Santo. Entonces, hubo un versículo que me marcó mucho y era que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo eso le enseñaba a los niños. Yo le transmitía eso a los niños para que ellos no se dejaran tocar. Entonces, de ahí yo entendí cuando recuerdo que en una actividad de la Victoria, una niña me dijo que cómo era eso, que su cuerpo era templo del Espíritu Santo, y empezó como a hacerme preguntas de una forma tal que yo le dije a la pastora, no sé por qué, pero me da la impresión de que esa niña en algún momento ha sido tocada, porque ella me está diciendo que cómo es que eso, que su cuerpo no es templo del Espíritu Santo, de que nadie lo puede tocar y eso. Luego que ella me dice eso, yo me quedo como con la incógnita, y me gustó como el trabajo que volví a realizar con los niños ese día, y dije, pero ¿y por qué no sacar a Pequita de nuevo? Entonces empezamos con Pequita. Aparte de eso, yo caigo como en una repetición de mi historia, muy cerca, donde hubieron hermanos de la iglesia involucrados. Y yo salgo de mi iglesia. Por ese proceso yo salgo de mi iglesia. Nuevamente. Pero no me descarrío, me voy a otra iglesia. Pero solamente fue un intento de abuso que en este momento. Hasta ese momento sí fue un intento de abuso, pero de esa persona. O sea, que la intentaron abusar, estuvo ahí, pero el yo saber que habían sido evangélicos, que habían sido personas que yo pensaba que yo la amaba, que yo las quería, y el ver que quizás los pastores que tenían ese tiempo, en vez de sancionar, prohibieron que se hablara del tema y que no le importó que yo me fuera. Eso como que, tú sabes, a mí como que eso como que me marcó, y de ahí sale la campaña Dile No al Abuso Infantil. Si te llaman a solas, no lo calles, háblalo. Y ahí empecé yo a tratar con los niños sobre el tema. ¿Por qué? Porque yo vuelvo y te digo, yo nunca he podido entender cómo es que yo trabajando con niños, y yo tenía una niña que nunca fue feliz, que nunca lo fue. Entonces, yo decía, ¿pero por qué? Y fueron muchas las cositas, tú sabes, que se fueron empalmando ahí. ¿Y te abanderaste tú para trabajar en contra del abuso infantil? El único personaje infantil de la República Dominicana que trabaja contra el abuso infantil. Y que te ha hecho merecedora de varios reconocimientos. La gloria también del Señor y el figureo para mí, tú sabes. Porque la Pequita han dado toda República Dominicana. Bueno, en su gran mayoría. Hemos ido a muchos pueblos, hemos estado en muchos altares, hemos estado con la ACNUR. Tú sabes, es hacer el trabajo. Y el que me premien o no, no era eso lo que se buscaba cuando se empezó a hacer el trabajo. ¿Qué buscabas? ¿Qué yo buscaba? Llevar la palabra del Señor, identificar niños y poder con mi vida transformar vidas. Y lo ha logrado hacer, lo está haciendo todavía. Sí, me siento que sí, que lo he logrado hacer. Y cuando, por ejemplo, cuando me escriben personas que me dicen, wow, mira, tu testimonio me impactó, tu testimonio me habla directamente. Mira, tú no te imaginas la cantidad de personas que yo he estado en charla que me invitan como testimonio invitado o como parte de las conferencias, y las personas, las mujeres que se acercan a mí me dicen, te felicito, porque tú tienes el valor de decirlo, el valor de hacerlo, el valor de cambiar vidas con tu historia. Sin embargo, yo no pude. Impresionante. Tú no sabes la cantidad de mujeres
que han sido víctimas de abuso infantil y que fueron víctimas de abuso infantil ya sea por un familiar, por su papá, por un tío, porque es que los abusos infantiles son por alguien cerca, alguien que tiene la confianza de entrar en tu casa. Sin embargo, deciden callar por varias razones. En el caso tuyo, me dijiste que tenía temor, amenaza, no te van a creer, ¿qué van a decir? Que no me es van a lo creer, que pasa actualmente. Sí. ¿Qué consejos entonces tú puedes darle a esas personas que tal vez pueden estar pasando por esa misma situación y que escuchan hoy tu historia? Lo principal es buscar ayuda y lo segundo es no callarlo. Porque cuando tú lo callas o tú callas un abuso que ha tenido tu hija, que ha tenido tu sobrina, que ha tenido... Y tú dices no, porque para no ponerlo en evidencia pública, tú estás dejándole la puerta a ese abusador a que siga haciendo lo que él quiere. Entonces lo principal es no callarlo. A veces tú cometes el error de que tú callas por X o por Y y sin embargo después tienes que cargar con las consecuencias. Entonces, lo correcto es no callarlo. Ese trabajo con la Pequita RD te ha hecho también merecedora de algunos reconocimientos, como citamos, entre ellos la Mujer del Año. ¿Cómo te sientes tú, verdad, luego de venir de ese mundo de sufrimiento, de maltrato, violación, a ser reconocida públicamente en República Dominicana como la Mujer del Año? ¿Cómo recibe Adelaida ese reconocimiento tan bonito e importante? Bueno, mira, estar dentro de los nominados de lo que es Mujer del Año, que fue 2016, yo tengo para decirte que para mí eso fue una palabra cumplida. Porque yo recuerdo que estaba en un culto y se paró la predicadora y la predicadora se para y me señala y me dice, a ti, antes de que pase diciembre van a pasar muchas cosas en tu vida, pero dice el Señor que la República Dominicana te va a conocer. Y cuando ella dice así, dice, y para que veas la confirmación de todo esto, te llevo a la televisión. Y dije, ay hombre, ya se fue la pastora en gloria. Porque yo dije, ¿qué voy a buscar yo en la televisión? Dime. Que yo nunca me había parado en una televisión a nada. ¿Qué voy a buscar yo? Pero eso fue como la confirmación de lo que Dios iba a hacer y de lo que Dios está haciendo conmigo. Yo soy Iglesias de Dios de la Profecía. Soy líder de área del Ministerio de Niños. ¿Y qué me ha llevado a hacer eso? Hacer el trabajo que hago. Mi concilio me reconocen como defensora, como que mi amor por la niñez es grande. Y en realidad yo tengo un amor muy grande por la niñez. Yo quisiera poder resolverle los problemas a muchos niños. Y una de mis sueños es como yo tener como un hogar de niños donde yo pueda tener niños que vengan víctimas de abuso sexual y tratar de que sanen esa herida. ¿Emocionalmente te ha afectado o te sigue afectando? ¿Cómo te afectó? En un tiempo sí, ya no. Cuando ya tú puedes hablar de una herida sin llorar, es porque has sanado. Es porque ya Dios hizo un trabajo. Porque para mí, al principio que yo empecé a contar mi historia, me era muy doloroso tener que mencionarlo. Era como llover sobre mojado. Recordar. Era recordar. Y eso a mí me daba mucho dolor, mucho impotencia. Recordar todo lo vivido, que no fue bonito. No. Pero Pequita se casó de nuevo, tienes ya hijos. Pequita tuvo 2 hijos. Si estamos casados. Todavía. Eso viene. Eso viene. Se está orando por el varón. No, el varón está por ahí. No. Pero eso viene. Eso viene. No nos desesperéis. ¿Sientes tú que Dios te ama mucho? Porque lo demostró cuando te sanó,
Pero también hay gente que no cree en el tema de la sanidad. ¿Sientes tú ese amor especial de Dios y que realmente Dios sana y que Dios realmente te sanó, que tú eres un milagro vivo del poder de Dios? Sí. Yo digo, y lo tengo en mi estado de WhatsApp, yo soy la niña mimada de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay cosas que yo no pida que yo no la vea. No hay cosas que yo no quiera o que yo te quiera en mi corazón y que Dios me la conceda. Entonces, aparte de eso, mi vida es un regalo. Entonces, por eso yo me siento ser la niña mimada de Jehová. ¿Realmente sana? ¿Jehová sana? ¿Dios sana? Claro que sí, y liberta, transforma, renueva, te da nuevas oportunidades y te lleva a lugares que tú nunca pensaste llegar. Yo nunca pensé ser una de las mujeres más destacadas de Santo Domingo Norte. Y cuando me hicieron el reconocimiento como o sea, dentro de 20, ser la número 1, eso para mí era como, wow, como grande, como, o sea, saber que mi labor llegaba y tocaba corazones y que tenía todo un municipio observando y chequeando todo el trabajo que yo hago. Eso es algo tremendo. ¿Con Pequita RD hay algunos planes, otros planes a trabajar? Pequita siempre tiene planes, ella siempre vive renovando. No te sorprenda que mañana salga una campaña nueva o que salga una canción nueva. ¿Cuáles campañas tú has impulsado a través de Pequita RD? Está alto, no al abuso infantil. Está no al matrimonio infantil también, que esa campaña sonó mucho y salió gracias a Juan Miguel Matas. Salió en todos los medios digitales. Tú sabes, fue algo que cuando a mí me llamaban y me decían, pero mira, pero yo te vi en tal periódico digital, pero yo sí, lo que pasa es que él hizo su trabajo. ¿Y cómo siente Adelaida pensando en esa niñez y pensando o haciendo ahora una comparación con la Adelaida de hoy y el aporte que logra hacer a la sociedad a través de Pequita RD? Precisamente por lo que viviste, porque solamente una persona que ha sido víctima de abuso sexual puede hablar sobre eso y puede ayudar a otros niños, a otros adultos a salir de ese trauma. Eso te iba a decir, que solamente una persona que haya pasado por ahí puede hablar de eso. Y, ¿qué te digo? A mí me gusta lo que hago, ¿me entiendes? A mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta identificarme con los niños. Entonces, hablar de abuso sexual no es fácil, pero a veces también tú tienes que ponerte en el lugar del otro. Y, es difícil. Tú no te imaginas qué tanto, pero es difícil hablar del tema. Aunque mi vida ha servido de ejemplo y de transformación para muchas personas. Y yo no te imaginas la cantidad de vidas que yo he podido alcanzar a través de mi testimonio, o que Dios ha podido alcanzar a través de mi testimonio. Muchas personas. Y, ¿qué te digo? Es como algo que sin palabras. O sea, que como tú tratas de explicarlo con palabras, es difícil. Vuelvo y te digo, me gusta lo que hago. Pero cuando vemos ahora el resultado, podríamos decir que valió la pena esperar, valió la pena el proceso. Si tuviera que volver a pasar por el proceso, te diría que no me gustaría. Pero si veo los resultados, te digo, bueno, valió la pena. ¿Entendiste? Claro. O sea, el proceso no, pero sí, valió la pena el proceso. Dios es maravilloso, ¿verdad que sí? Wow, qué testimonio, Adelaida. Realmente cualquiera que la ve, señora Pequita RD,
Impresionante, de verdad que sí, impresionante y muy hermoso lo que puedes hacer a través de tu testimonio. ¿Algunos planes? Ya terminamos, Adelaide. ¿Algo más que se nos quedó para conversar? ¿Qué faltó? Todo, dijimos todo. Pues nada, ¿qué le puedo decir? Adelaida García, la Pequita RD, líder de área de Iglesias de Dios de la Profecía del Ministerio de Niños. Y yo soy un testimonio hablado, andante desde el momento en que nací hasta la fecha. Dios no me ha dejado, nunca me ha desamparado, siempre ha estado conmigo, así como estuvo conmigo y puede estarlo contigo. Solamente tienes que aceptarle, abrirle tu corazón y las puertas de tu vida. Adelaida, muchísimas gracias por compartir con toda nuestra gente de Testimonio de Vida este impactante testimonio. Felicidades por tu hermoso trabajo a través de la Pequita RD. Adelaida, gracias nuevamente y señores, recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Testimonio de Vida. Escucha cada historia, comparta, dele like. Así como la vida de usted ha sido edificada a través de cada testimonio, vamos a compartir para que otros también sean edificados. Nosotros nos vemos en otra entrega de Testimonios de Vida.